Las hermanas, mi padre también promovía este librito que se llama Palabra de Vida en un paquetito. Los que tienen el libro, vamos sacando, vamos a la página número 74. Me toca compartir con ustedes el tema de la interpretación. Yo no dudo que todos los que estamos aquí tenemos la Biblia, ¿sí o no? A ver, alce la mano, ¿quién tiene la Biblia? Yo traía cajas y cajas para regalarles, pero como ya la tienen, ni modo, ya no es necesario. Todos tenemos la Biblia. Yo también creo que todos en el corazón tenemos el deseo de conocer, de leer, pero también de interpretar las Sagradas Escrituras. Gracias a Dios, el Concilio Vaticano II nos abre las puertas para tener el acceso y el acercamiento a la palabra de Dios. Esto, para la edad de nuestros papás o nuestros abuelitos, era increíble, era poco creíble, puesto que se decía que la Escritura solo se reservaba para el sacerdote, para la religiosa. Ay del niño que abriera la Biblia. La abuelita casi de la lengua lo colgaba. Se pensaba que la Biblia solamente era para quienes, para los sacerdotes. Y es por eso que nuestros hermanos protestantes tuvieron cancha abierta para caminar. Y es por eso también que tenemos consecuencias en nuestro catolicismo, puesto que no fuimos formados en este ambiente. Pero bueno, gracias a Dios, hoy tenemos el deseo en el corazón de querer acercarnos a la Escritura y con una actitud sencilla, pero con una fe grande, queremos saborear la palabra de Dios, queremos tener nuestro encuentro con la palabra. El tema que voy a dar se llama Interpretación a las Sagradas Escrituras. ¿Cómo usted tiene que interpretar la Escritura? ¿Cómo usted tiene que acercarse con la Biblia? Número 1, para esto necesita presentarse con la Biblia. ¿Qué necesitamos? Presentarnos con la Biblia. A un lado mi salida, a un lado las jóvenes, a un lado aquel acertijo o texto bíblico. Mi deber es presentarme con la Escritura. Para eso necesitamos dos cosas. Número 1, a usted, y número 2, las Sagradas Escrituras. Pero también le vamos a poner salsa a los tacos. Necesitamos la actitud de usted que quiera acercarse con la Biblia, puesto que está el deseo, pero si no tenemos la actitud, no vamos a acercarnos a ella, ¿no? Hay muchos, algunos cuando éramos jóvenes decía, cuando sea adulto voy a hacer esto. Ahora que somos adultos, cuando sea abuelito me voy a entregar a Cristo. Ya no, ahí hay un novenario de difuntos por si quieren. Vean, hay deseo, pero se necesita. El tercer aspecto, la actitud. A ver, diácono, más fácil, ¿cómo es esto? Sí, necesita que al celular lo ponga modo avión. Necesita comprarse su sillita, un mecatito, 20 minutos, se amarra en la silla. Celular modo ¿qué? Avión. No me levanto hasta que pasen ¿cuántos minutos? 20 minutos, vean. Está usted, ¿quién más? La Biblia, y también tenemos el tiempo. ¿Cuántos minutos? 20 minutos. De otra manera, solo se queda el deseo. Número 2, página número 74. Hay que entender en qué consiste la interpretación. Hay que entender los niveles. Ustedes no son maestros de seminario, ni serán teólogos ni teólogas.
a modo sencillo, a modo de nuestra manera de ser, tenemos que interpretar la Escritura. Y yo sé que empiezan preguntas como, a ver, diáconos, entonces no sirve el aspecto científico. No estoy diciendo esto. Bendito Dios, que si tienes mucho conocimiento científico que pueda enriquecer el acercamiento y la interpretación a la Escritura. Pero si no lo tienes, basta que en la palabra encuentres un motivo de crecimiento espiritual, no solo con ojos de científico. Por ello, el segundo valor en la interpretación es tener ojos de discípulos, oído de discípulos y corazón de ¿qué? De discípulos. Que atento al maestro, algo me quiere decir a mí, dejando a un lado el conocimiento o la profundización del aspecto científico, ya que en ocasiones no tenemos la herramienta ni nuestro pueblo lo entiende. Aunque algunos nos queremos lucir con términos elegantes como la hermenéutica. Mi abuelita que viene me dice, ¿cómo se come eso? No sé. ¿Sí? O el Pentateuco, ¿qué quiere decir eso? ¿Quién sabe? Me explico. Palabras propias que podamos entender. Y en ello, página 74. ¿En qué consiste la interpretación? La interpretación de la Biblia consiste en el descubrimiento del sentido auténtico de los textos. ¿En qué consiste? En el descubrimiento del sentido auténtico de los textos. No es lo que usted quiera que por conveniencia entender, ¿no? O bien cuando dicen, le voy a dar a la vecina que vino a la oración a donde más le duele. No. Utilizando o haciendo mal uso del texto sagrado. Es la interpretación, es lo que el texto quiere decir, lo que la palabra quiere manifestar. Y cuando usted quiere sacarle provecho a la palabra, pierde el sentido auténtico por querer tirar tierra a los otros. Así no. A mí me ha tocado acompañar a diferentes grupos de hermanos que se forman y como que en ese momento da ganas de decir, acabemos la oración. Pierde su sentido auténtico. Número 3, página 75. Hay dos palabritas en la interpretación que tenemos que comprender. De este lado vamos a explicar la primera palabra y se van a llamar exégesis. ¿Cómo se llaman los de este lado? ¿Cómo? Exégesis. Y los de este lado, hermenéutica. ¿Cómo se llaman? Hermenéutica. En la interpretación me voy a apoyar de estas dos cosas. Número 3, acuérdense. Primer punto, la exégesis. Voy a tratar, ¿qué es la exégesis? Página 75. Voy a tratar de llegar al texto, al sentido original del texto. La exégesis me permite llegar al sentido original del texto. Un ejemplo, han escuchado en el Evangelio que se dice, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico se convierta. Siempre pensamos que está hablándose de la aguja de ¿qué? De coser. Y en ese tiempo no existía la aguja de coser. No existía. La exégesis me permite entender qué es lo que Jesús está diciendo o qué es lo que el evangelista está tratando de que nosotros conozcamos. Y la exégesis dice, los judíos en sus casas tenían una puertita que le decían la aguja. Ahí entraba el camello para tomar sombra y los adultos subían para chismear, para saludarse. Sí.
Ya se comprendió el valor del exégesis. ¿Sí me explico? No estamos sacando todavía la enseñanza. Estamos encontrando el porqué, lo que se está diciendo textualmente. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo se llama? Exégesis. Ahora vamos a la hermenéutica. A la hermenéutica. La hermenéutica es lo que el jugo, el valor que sacamos de ese texto bíblico. Y es cuando decimos, malos ricos, es más bueno el camello. Ya estamos haciendo ¿qué cosa? Hermenéutica. ¿Qué estamos haciendo? Hermenéutica. Jesús dijo que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico se convierte. Y entonces la hermenéutica me va ayudando a decir, pues es que el rico está pegado. El que tiene más valor en sus riquezas, en sus posesiones. ¿A eso cómo le llamamos? Hermenéutica. ¿Más o menos o no? ¿Si sube el agua al tinaco o nada? Bueno, ya mañana. A ratito se van a echar otro rock también. Veo que les gusta bailar. Página 75. Ahora, hay sentidos en la escritura. Hay que comprender en qué momento o situación los agiógrafos son personas que escribieron la Biblia. Claro que fue el Espíritu Santo, pero el Señor utilizó hombres y mujeres para manifestar su voluntad. A estos la iglesia les llama agiógrafos. ¿Cómo les llama? Agiógrafos, no fotógrafos. Agiógrafos. Son los que plasman, los que escriben. Y cada agiógrafo tiene su propia cultura, tiene su conocimiento, tiene sus propias tradiciones. Otros fueron a la escuela y otros ni a la escuela fueron. Como Pablo tenía un maestro que se llamaba Gamaliel. Como Pedro, que por ejemplo solo era pescador, entre otros. Mateo era muy bueno para las matemáticas. ¿Era qué cosa? Recaudador de impuestos. Hay que entender. Y por ello en la escritura hay sentidos en la escritura. Hay leyendas, hay poesías. Jesucristo escribe en qué cosa, por ejemplo, habla él en qué? En parábolas, ¿sí? En México también hay leyendas, ¿verdad? Hay chistes mexicanos, también hay poesía mexicana. Tus ojos son como becerro, tu boca de corral, te bajaron del cerro por ser bella y angelical. Hay poesía, Octavio Paz, por ejemplo, mucha poesía mexicana. Hay música mexicana, como algunos bien les va en la vida. La vida no vale nada, ¿no? Pues Alfredo Jiménez. Hay leyendas, por ejemplo, no salgas a las 12 de la noche porque va a salir ¿quién? La Llorona, que por el crimen organizado cambió de horario. ¿Sí? Vean, así entonces cuando tú escribes, tienes que entender esos sentidos. Imagínense si yo estoy en Guanajuato y no retomo el camino que tomó Miguel Hidalgo y la independencia y marco lugares específicos como Dolores, como Celaya, como León, como Guanajuato, y no admiro eso. Si estoy en Zacatecas y no admiro la belleza de la catedral, la cantera, si voy a San Luis Potosí y me olvido de mencionar las aguas naturales, entre otras cosas. Por eso tiene un sentido. Los libros de la Biblia tienen un sentido en el que se escribieron. Apocalipsis, por ejemplo, no es un verso, sí es un verso. ¿Es un poema? No. ¿Es en sentido qué? Apocalíptico. ¿En sentido qué? Apocalíptico, sí, de miedo, de terror. Y cuando alguien que no está convencido, que no ha tenido ese encuentro con Dios,
Dice, ay, esto viene el fin del mundo, cree tantos cuentos de Caperucita Roja, pero ya cuando uno va avanzando en la Iglesia Católica, va entendiendo el sentido de la Escritura. Página 75, vamos. Sentidos en la Escritura. Sentido literal es cuando tú lees la Escritura y lo tomas literalmente. Es como decir Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta, me conduce a fuentes tranquilas, y por eso algunos pierden el tiempo durmiendo todo el tiempo, porque dicen el Señor es mi pastor, nada me falta, y todavía me conduce a fuentes tranquilas. Sentido literal. Algunos lo tenemos, ese sentido literal. Decimos, yo soy como San Juan, hasta no ver, no creer. Perdón, Santo Tomás, Santo Tomás, ¿no? Algunos todavía llegan a decir, me da gana de contestarle a ellos, pero era obediente, tú en cambio no. ¿Me explico? Vean, el sentido literal lo tenemos mucho, ¿sí? Y este es el error que en ocasiones nos lleva al fundamentalismo. Los protestantes, por ejemplo, ¿de qué nos presumen? De que ellos hacen todo lo que la Biblia dice, pero no dice, no lo hacen cuando Buda se ahorcó. Jesús, después de bautizarse, ¿fue a dónde? Al desierto. ¿Qué cosa hizo? Ayudó 40 días y 40 noches. De sentido literal, hay que entender esto, ¿no? Y este es el problema de muchos católicos que están en esta etapa también del fanatismo, que cuando no se interpreta correctamente la Escritura, se tiende a esto, a caer todo en sentido literal. Número 2. ¿Cuál es el sentido espiritual? El sentido que tiene un texto cuando se lee a la luz de ¿quién? Del Espíritu Santo. Entonces son para los carismáticos. No, todos tenemos la gracia de ¿quién? Del Espíritu Santo. Cuando aprovechas. Gracias a Dios, en vida el Padre Amatuli puso muchos métodos que pueden enriquecer esta experiencia. La resonancia, lo que el Padre Juan al iniciar la oración decía. A ver, digan una frase que les llame la atención de la Biblia. Hagan una oración. Algunos, por ejemplo, hicieron una oración de acción de gracias, otra de petición, o bien algunos escriben para hacer alguna reflexión fruto de ese texto bíblico, o bien nutrimos nuestro propio espíritu a la luz de la palabra de Dios. Página número 76. ¿Cuál es el sentido tipológico? Otro sentido. El sentido tipológico es como una aplicación o derivación del sentido espiritual. Es como cuando encuentras el sentido en decir, esto se confronta con la palabra de Dios. Esta situación, a la luz de lo que vivieron los profetas, creo en Dios, tengo la oportunidad de confiar en Él y también voy a superar las pruebas. Es diferente cuando dicen, voy a sufrir como el profeta, yo también voy a ser mártir. No. El martirio se da, no se busca, solo los tontos se tiran. ¿Sí? El sentido tipológico, ¿no? Y por ejemplo, en esto de verdad hay mucha riqueza, porque en la Escritura hay testimonio de jóvenes, de niños, de matrimonios, de adultos, que en una vivencia como la de nosotros, confiaron en Dios, apostaron por Dios y caminaron con Él. Este sentido tipológico. Hay muchos sacerdotes, religiosas, también matrimonios, laicos comprometidos, que hasta en figura de un personaje bíblico tienen su vida espiritual, ¿no? Algunos dicen, a mí me gusta mucho la vida del profeta Jeremías, se parece a mí. Chillón y todo el tiempo se quejaba, pero siempre confiaba en la voluntad de Dios. Este es el patrono de todos los apóstoles de la palabra.
Muy bien, página número 77. Es conveniente el sentido, hay otro sentido, el sentido acomodaticio. De verdad, este sentido es el más peligroso, puesto que queremos meter la escritura, la palabra de Dios, en donde no cabe, lo forzamos, lo metemos a la fuerza, no cabe. Por ejemplo, alguna situación propia, personal, quizás no hay conversión todavía en toda la familia y queremos que todos actúen como yo convertido. No se puede, no se puede así. No, donde a la fuerza queremos meter la palabra de Dios, como decir, bienvenidos, texto bíblico. A ver, ¿qué texto bíblico habla de no? Pues no encontramos. Pero a la fuerza queremos meter un texto bíblico. ¿En ese sentido qué cosa? Acomodaticio. Lo queremos acomodar a nuestra conveniencia. Yo recuerdo cuando iba visitando los hogares a un compañero que iba conmigo, como dijo Jesús. A ver, ¿qué dijo Jesús? Beban todos. No dijo eso, ¿no? Me explico. Llegamos a otra casa y dice, como dijo Jesús, con el mazo a Dios rogando y con el mazo dando. Y uno se voltea y dice, ¿dónde dijo Jesús eso? No, ese es el peligro del sentido ¿qué? Acomodaticio, ¿sí? ¿Cómo se interpreta la Biblia? Dejamos este tercer punto y entramos al cuarto aspecto. Bueno, diácono, ya usted nos dio muchas pautas, ya encontramos en el librito Palabra de Vida que hay algunos aspectos, pero ¿cómo se interpreta la Biblia? Ahora en este cuarto punto vamos a enumerar 4 cosas. Número 1, necesitamos estudiar el texto. ¿Qué necesitamos? Estudiar el texto. A ver, vamos a buscar Génesis capítulo 2, versículos 4 al 10. Buscamos Génesis capítulo 2, Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 2, versículos 4 al 10. Todos lo leemos en silencio, todos en silencio. Es la primera actitud. ¿Estudiar qué cosa? El texto. ¿Qué estamos haciendo? Estudiando el texto. Génesis capítulo 2, versículos 4 al 10. Génesis es el primer libro de la Biblia. Estamos al inicio de la Escritura. Estamos estudiando nuestro texto. Ahora sí, nadie nos va a contar, yo lo estoy leyendo. Yo estoy conociendo el texto. Génesis capítulo 2, versículos 4 al 10. Muy bien. Ya hemos conocido el texto. Ahora entre todos vamos a hablar de este texto. ¿De qué habla este texto bíblico? A ver. De la creación, ¿qué más dice? Creó al hombre, ¿qué más? ¿Qué más hizo? El Edén, le sopló ¿qué? Aliento de vida. ¿Qué más dice el texto? Bueno, a eso le llamamos conocer ¿qué cosa? El texto.
Usted lo tiene que leer. Usted tiene que saber en qué parte de la Biblia dice. Para los que nos dedicamos a la predicación, en ocasiones esto no lo queremos hacer y decimos, yo voy a abrir mi Biblia en donde el Espíritu Santo me indica. No, el Espíritu Santo no es cómplice de nuestra flojera, No. Sí. Número 1, conocer ¿qué cosa? El texto. Número 2, conocer el contexto. ¿Qué cosa? Conocer el contexto. Por ejemplo, en el versículo número 10 dice que corría un río. ¿Y cómo se llamaba este río? Edén. Y entonces viene mi pregunta, si yo quiero saber cómo se llamaba este río, por eso es importante conocer el contexto, leer versículos que después siguen del texto y versículos antes del texto. ¿Qué es el contexto? Leer antes y también leer después del texto. A ver, leemos el versículo 11. Vamos al contexto. Versículo 11, por ejemplo. A ver, ¿qué dice el versículo 11? Juntos en voz alta. El contexto me está permitiendo conocer ¿qué cosa? Los nombres de qué? Del río. Si yo nada más hubiera leído hasta el 10, hubiera dicho solo el río. Pero ya el versículo 11 me dice los lugares donde también puede atravesar el río. ¿Cómo enriquece? Cuarta parte, segundo aspecto, voy haciendo el resumen. Número 1, conocer ¿qué cosa? El texto. Número 2, conocer el contexto. Número 3, tener en cuenta los textos para leerlos. Y este texto tiene textos también para leerlos, que enriquece un poquito más, que enriquece el contenido de la creación. Vamos a buscar allí mismo Génesis capítulo 1, versículo 1 al 5, por ejemplo. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 5. También el capítulo 1 está hablando de qué cosa? ¿De qué cosa? De la creación. Seguramente va a enriquecer más el texto que yo tengo o estoy leyendo. Algunos preguntan, diácono, ¿y cómo supo usted de los textos para leerlos? En la escritura hay algunas traducciones. En modo sencillo, los textos los señala al inicio de cada película o de cada lineamiento del texto que se va señalando, ¿no? La Biblia latinoamericana, por ejemplo, en letras, en números pequeños, te indica o te va llevando en qué otra parte está hablando del mismo texto. ¿Más o menos? Muy bien. Tercero, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos al tercer punto? ¿Cómo? Textos paralelos, de verdad. Número 70, página 78. Analogía de la fe. Tener en cuenta la analogía de la fe. ¿Qué es? Que la interpretación que tú estás haciendo de la Biblia tenga siempre secuencia con lo que la iglesia va enseñando. El error grande, por ejemplo, del Génesis capítulo 2, versículo 4, es querer que yo saque mi enseñanza, mi reflexión y diciendo,
El hombre es más importante porque Dios creó, ¿qué cosa? Al hombre. A la mujer la sacó de la costilla, por eso es menos. Va en contra de la enseñanza, puesto que la mujer y el hombre en enseñanza de la iglesia tienen la misma dignidad. ¿Sí me explico? Por eso dice, tener en cuenta, ¿qué cosa? La analogía de ¿qué? De la fe, que vaya en secuencia con lo que la iglesia cree. Diácono, ahí es donde a mí me cuesta demasiado. Bueno, no cae mal que tengamos en nuestra casa el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué tengamos en nuestra casa? El catecismo de la Iglesia Católica. Lástima que no traje mucho, si no aquí se acabara. Pero bueno, si no, le preguntamos a Google. ¿A quién le preguntamos? A don Google. Y si no nos cae mal don Google, le preguntamos a Siri. Y si Siri es muy lenta, hasta las abuelitas conocen a Alexa. Le preguntamos a Alexa. Vean, tenemos muchos recursos. En Gringolandia hay muchos recursos, demasiados recursos para enriquecer nuestra interpretación. De ahora en adelante, nada de yo no puedo, yo no sé hablar, que no, hay muchos recursos. Número 5, examinar la tradición viva de la iglesia. Tener en cuenta que no soy el primero que voy a reflexionar ese texto. Tener en cuenta de que ya hubieron otros que han hablado de ese texto bíblico. Y entonces me acerco a alguna fuente para ver qué dicen de ese texto. De manera inmediata, en la misma Biblia, gracias a Dios, viene alguna interpretación inmediata de ese texto. En la parte de arriba viene el texto bíblico y en la parte de abajo viene una explicación breve de lo que la iglesia está manifestando conforme a enseñanza de ese texto. ¿Sí me explico? Así que ya no hay pretexto por el cual no acercarnos a las Sagradas Escrituras. Algunos piensan que para acercarnos a la Biblia tenemos que dejar la Iglesia Católica. No, en la Iglesia Católica usted tiene la oportunidad de acercarse también a las Sagradas Escrituras. Y es el modo sencillo, solo con que se aprendan los dos primeros. Tener mi Biblia, leer el texto, número 2, y examinar ¿qué cosa? El contexto. Los otros 3 sé que es muy difícil, pero subraya alguna palabrita, alguna frase, algún versículo que le haya llamado la atención y desde allí reflexione. Quizás ese versículo, esa palabra, es donde el Señor quiere manifestar algo para su vida personal. Alguna actitud como obediencia, amor, libertad. Son detalles de parte de Dios en la palabra que tiene algo para nuestra vida. Practique. Después de aquí a 20 años, si Dios nos permite encontrarnos, quizás me lo pueda agradecer o lo pueda recomendar a otra persona diciendo: este método me acercó más a Dios, me enseñó a orar, ya sabía rezar, pero me enseñó a orar con la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y si ya no nos vemos, allá con San Pedro es seguro, solo me saluda. Tarea para la casa, página 80. Hay una tarea, me gusta este libro, mucho. La dinámica de nuestro padre fundador, el padre Amatuli, buscaba, ¿no? Porque luego nosotros en el tema dicen, qué bonito habló padre. Y luego le pregunto a mi abuelita, ¿y qué dije? Ah, ya se me olvidó, padre. No, aquí ya no es para olvidar. Hay tarea para qué? Para la casa. Lo que acabo de explicar con unos cuadros están manifestando la tarea para la casa.
Dios permita y también puedan adquirir este libro. Ayer se hizo una promoción de este libro, el Preguntas y Respuestas, el librito Soy Católico, el librito Mini Diálogos, el de María, Madre Nuestra, todos estos folletitos por una colaboración de Beca. La hermana Leti no quiere llevar nada a México de nuevo. Muy bien, son estos libros. Este tríptico, lo explico, son los textos bíblicos que traen, o los temas que nuestros hermanos no católicos nos interrogan. Es como el Chapulín Colorado, no contaban con mi astucia, ¿sí? Color blanco, lo que ellos me van a interrogar. Color azul, lo que yo voy a contestar en cada tema. El Palabra de Vida es el taller acerca de la Escritura. El Preguntas y Respuestas, los temas de nuestros hermanos que nos cuestionan: ¿por qué tenemos imágenes? María tuvo más hijos. ¿Por qué le dices padre al sacerdote? ¿No vale el bautismo de los niños? Está el librito Apologética y Ecumenismo. Hay algunos laicos que son alérgicos a la apologética, que dicen: nosotros nos amamos, nosotros no peleamos con ellos. No, ¿han recibido un curso de box, karate estos 2 días? Nada de eso. Les hemos dado una sana apologética. También a veces a los que ya estamos en la iglesia encargados somos alérgicos